40 años. 40 años enseñando a leer a niños que nunca habían tocado un libro. Y la despidieron en 5 minutos, sin ceremonia, sin reconocimiento, sin siquiera un adiós. Pero lo que la escuela no sabía es que sus alumnos sí la recordaban. Y lo que hicieron cambió todo. Me llamo Elena y durante 40 años fui maestra de primaria en la escuela Guadalupe Hernández, en un barrio donde la mayoría de los niños llegaba sin desayuno y con los zapatos rotos. Durante 40 años vi pasar generaciones enteras. Les enseñé a leer, a escribir, a hacer cuentas, pero sobre todo, les enseñé que eran importantes, aunque el mundo les dijera lo contrario. No fue fácil. Nunca lo fue. Había años en que no teníamos ni suficientes lápices. Años en que yo compraba cuadernos con mi propio sueldo porque sabía que si no lo hacía, esos niños no iban a tener cómo practicar. Había mañanas en que llegaba y encontraba a alguno de mis alumnos llorando en la puerta porque en su casa había pasado algo terrible. Y yo me quedaba con él antes de que empezaran las clases, escuchándolo, abrazándolo, diciéndole que todo iba a estar bien, porque ser maestra no es solo enseñar matemáticas o gramática. Es ver a un niño que no puede leer y quedarte con él después de clases, media hora, 1 hora, el tiempo que haga falta, hasta que logre descifrar su primera palabra completa. Es quedarte callada cuando un alumno te confiesa que su papá se fue y no sabe si va a volver, y abrazarlo sin decir nada porque a veces las palabras no alcanzan. Recuerdo perfectamente a Luis, un niño que llegó a mi clase con 6 años y no sabía ni escribir su nombre. Su mamá trabajaba limpiando casas y su papá los había abandonado. Luis era tímido, callado, siempre sentado en la última fila. Pero yo vi algo en él. Vi que cuando le leía cuentos, sus ojos brillaban. Así que empecé a darle libros prestados. Empecé a quedarme con él después de clases. Y poco a poco, Luis aprendió a leer. Luego aprendió a escribir. Y cuando terminó 6º grado me dijo: «Maestra, usted me enseñó que yo sí podía». Esas palabras son las que te sostienen en esta profesión, porque nadie más te las va a decir. Durante 40 años di todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud. Llegaba a casa con la voz ronca de tanto hablar, con la espalda adolorida de tanto estar de pie, con el corazón cansado de tanto cargar con las tristezas de mis alumnos. Pero nunca me importó, porque sabía que lo que yo hacía tenía sentido, hasta que llegó el día de mi jubilación. Lo que pasó ese día me rompió el corazón, pero lo que pasó 3 meses después me lo reconstruyó. Cuando cumplí 65 años, la directora me llamó a su oficina. Pensé que iban a organizar una pequeña despedida, como hacían con otros maestros. Pensé que tal vez iban a reunir a los niños del último grupo que tuve, que iban a darme un diploma, que iban a decir algunas palabras. No pedía mucho, solo quería sentir que 40 años de entrega habían significado algo. Pero no hubo nada de eso. La directora me entregó un sobre manila y me dijo: «Maestra Elena, muchas gracias por sus años de servicio. Aquí están sus documentos de jubilación. Puede pasar por Recursos Humanos mañana para firmar. Que tenga un buen retiro». Eso fue todo. 5 minutos. Ni siquiera me ofreció sentarme. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Solo me entregó el sobre y me despidió como si yo fuera una empleada más, como si 40 años de mi vida no valieran ni 10 minutos de reconocimiento. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Fui a mi salón vacío, porque ya había terminado el año escolar y los niños ya no estaban. Me senté en mi escritorio, ese escritorio donde había corregido miles de exámenes, donde había consolado a cientos de niños, donde había preparado clases durante décadas enteras, y lloré. Lloré porque me di cuenta de que para la escuela yo no había sido más que un número, una plaza, un puesto que ahora iba a ocupar otra persona. Nadie me dijo gracias. Nadie organizó una despedida. Nadie recordó mi nombre en el micrófono del patio.
Guardé mis cosas en una caja de cartón. Mis lápices rojos, mi grapadora vieja, las fotos de mis alumnos que tenía pegadas en la pared, y salí de la escuela por última vez, sola, con mi caja bajo el brazo, sin que nadie se diera cuenta, sin que a nadie le importara. Los primeros meses de jubilación fueron los más duros de mi vida. Me levantaba cada mañana sin saber qué hacer. Durante 40 años, mi rutina había sido la misma: despertar temprano, preparar clases, ir a la escuela, enseñar, regresar a casa agotada pero feliz. Y de repente, ya no tenía nada de eso. Me sentía invisible. Sentía que mi vida había perdido sentido. Empecé a preguntarme si todo lo que había hecho había valido la pena. Si alguien recordaba mi nombre. Si alguno de esos niños a los que yo les había enseñado a leer todavía pensaba en mí. Las semanas pasaban y yo seguía ahí, encerrada en mi casa, viendo televisión sin prestar atención, mirando por la ventana sin ver nada. Sentía que me había convertido en lo que el sistema educativo piensa de los maestros, que somos desechables, que una vez que ya no servimos, simplemente nos desaparecen. ¿Alguna vez te sentiste invisible después de años de dar todo? ¿O conoces a un maestro o maestra que se jubiló sin reconocimiento? Cuéntame su nombre en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible después de años de dar todo? ¿O conoces a un maestro o maestra que se jubiló sin reconocimiento? Cuéntame su nombre en los comentarios. Quiero leer sus historias porque esas personas merecen ser recordadas. Y si esta historia te conmueve, acompáñame en este canal donde honramos a quienes el sistema olvida. Pero 3 meses después de mi jubilación, un sábado por la tarde, tocaron a mi puerta. Y cuando abrí, mi vida cambió para siempre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 35 años. No lo reconocí al principio, pero cuando sonrió, supe exactamente quién era. Maestra Elena, me dijo, soy Luis. ¿Se acuerda de mí? Luis, el niño que no sabía leer y que ahora estaba frente a mí vestido con traje y corbata, con una sonrisa enorme en el rostro. Me quedé sin palabras. Él me abrazó y me dijo, maestra, vengo a buscarla, necesito que me acompañe. No entendía nada, pero Luis insistió. Me subió a su carro y empezó a manejar. Yo le preguntaba a dónde íbamos, pero él solo sonreía y me decía, ya va a ver, maestra, ya va a ver. 20 minutos después, llegamos a la escuela Guadalupe Hernández. El portón estaba abierto, había globos, había música, y cuando entré al patio, lo que vi me hizo llorar como no había llorado en años. Había más de 200 personas esperándome. Antiguos alumnos míos. Niños que yo había enseñado hace 30 años, hace 20, hace 10. Ahora eran adultos. Algunos con sus propios hijos. Algunos con uniformes de trabajo. Otros con batas de médico. Otros con overoles de mecánico. Y todos, absolutamente todos, estaban ahí por mí. Luis tomó el micrófono y dijo, maestra Elena, cuando supimos que la habían jubilado sin despedida, todos nos sentimos indignados, porque usted no fue solo nuestra maestra. Usted fue quien nos enseñó que éramos capaces. Usted fue quien se quedaba con nosotros cuando nadie más lo hacía. Usted fue quien creyó en nosotros cuando ni nuestras propias familias creían. Luego empezaron a pasar uno por uno al micrófono. Cada uno contó su historia. María, que ahora era enfermera, contó que yo le había enseñado a multiplicar quedándome con ella después de clases durante 3 meses, porque en su casa nadie podía ayudarla. Pedro, que ahora era ingeniero, contó que yo le había pagado el examen de ingreso a la secundaria con mi propio dinero porque su familia no tenía para pagarlo. Carolina, que ahora era abogada, contó que yo la había defendido cuando otros maestros decían que ella no servía para estudiar y que gracias a eso ella nunca se rindió. Uno tras otro mis alumnos subieron al micrófono y cada historia era un pedazo de mi vida que yo había olvidado. Porque cuando eres maestra, no te das cuenta del impacto que tienes. Solo haces tu trabajo. Solo das lo mejor que puedes. Pero ellos sí se daban cuenta. Ellos sí recordaban. ¿Recuerdas a un maestro o maestra que cambió tu vida?
¿Alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? Escribe su nombre en los comentarios y cuéntame qué hizo por ti. ¿Recuerdas a un maestro o maestra que cambió tu vida? ¿Alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? Escribe su nombre en los comentarios y cuéntame qué hizo por ti. Vamos a honrar juntos a esos héroes invisibles que nunca pidieron nada a cambio. Me encanta leer estas historias. Al final de la ceremonia me entregaron un libro enorme, hecho a mano, con más de 300 páginas. Cada página tenía una carta escrita por uno de mis antiguos alumnos. Cartas de agradecimiento, cartas contando cómo yo había impactado sus vidas, cartas diciendo que sin mí ellos no habrían llegado a donde estaban. Luis me abrazó y me susurró al oído: Maestra, la escuela tal vez la olvidó, pero nosotros nunca la vamos a olvidar. Usted nos enseñó a leer, a escribir, a soñar, y eso no tiene precio. Esa tarde, en ese patio lleno de globos y abrazos, entendí algo que había olvidado durante esos meses de soledad: que el legado de un maestro no está en los diplomas, ni en las ceremonias oficiales, ni en el reconocimiento del sistema. Está en los ojos de los niños que aprendieron a creer en sí mismos. Está en las vidas que cambiaste sin darte cuenta. ¿Conoces a alguien que haya dedicado su vida a enseñar sin recibir el reconocimiento que merecía? ¿Conoces a alguien que haya dedicado su vida a enseñar sin recibir el reconocimiento que merecía? Dedícale este video escribiendo su nombre en los comentarios. Vamos a crear una lista de maestros que merecen ser recordados. Y si llegaste hasta aquí, gracias por valorar estas historias que casi nadie cuenta. La escuela me despidió sin honores, pero mis alumnos me dieron el honor más grande que un maestro puede recibir: recordarme. Ese día aprendí que el verdadero legado de un maestro no lo escribe el sistema, lo escriben las vidas que tocaste, y esas nunca se olvidan.